¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Aquí comenzamos Panorama, como todas las semanas, a partir de esta hora. Y por 60 minutos vamos a estar charlando sobre los temas que nos ocupan. Durante el transcurso de los últimos días hemos seleccionado un par de ítems. Siempre tenemos algún tipo de inclinación por la política, pero no podemos dejar de lado ni dejar pasar algunas circunstancias que se han estado dando en estas últimas horas. Por un lado, las expresiones a nivel nacional de Cristina Fernández de Kirchner respecto de una de las causas que la tiene ocupada, así que vamos a replicar parte de esas declaraciones que hoy se conocieron a través de medios y de las redes sociales. Hay un fragmento de ese testimonio en donde hay una acusación fuerte por los términos y por lo que simboliza, por la significación que eso tiene, ¿no? Cotejar, comparar, igualar un tribunal con un pelotón de fusilamiento. De eso vamos a hablar en el transcurso de este programa. Y también vamos a hablar, porque este es un caso donde se investiga corrupción, y en Neuquén también se investiga corrupción. Y se investiga corrupción a partir del manejo que se hace o que se hizo con planes sociales. Se conoció en las últimas horas la formulación de cargos. ¿A cuántos? A una veintena de personas que están sospechadas de participar de esta asociación ilícita en la provincia de Neuquén. Así que de eso también vamos a conocer. La información ya de alguna manera se había anticipado hace algunos días, la semana pasada, de hecho estuvimos conversando de esto en radio y en los programas de televisión y también en programas de televisión anteriores. Pero bueno, hoy se conoció esta formulación de cargo que implica o que involucra también a exfuncionarios de la provincia de Neuquén. Es quizás uno de los hechos de corrupción más resonantes de los últimos tiempos y que involucra directamente a actores que están cercanos al poder. Y vamos a hablar de política electoral. Todavía no está definida la fecha de las elecciones, aunque algunos ya están anticipando probabilidad de meses en los que se pueda realizar ese comicio en la provincia de Neuquén, ¿no? De hecho, Marcos Comman, actual vicegobernador y candidato a la gobernación por el sector oficialista, dio algunas precisiones esta semana cuando charlamos con él en radio. Y vamos a hablar cómo están los espacios políticos opositores al gobierno. Va a estar con nosotros Gloria Ruiz, que es la jefa comunal de Plotier, es candidata a vicegobernadora, acompaña a Figueroa, Rolando Figueroa, de caras a las elecciones de este año que viene, y el comienzo de la campaña y de un nuevo espacio político en Neuquén, que no es el MPN, pero que se le parece, pero que además atrae las simpatías de los otros espacios, de los otros. Fíjate vos, ¿no? Uno dice espacios políticos, ya ni siquiera dice alianzas, porque el término quedó devaluado, tampoco dice frentes, porque los frentes han quedado también un poco devaluados, pero todos esos espacios políticos de la oposición también empiezan a tomar postura con respecto a esta suerte de hegemonía que empieza a verse cada vez con mayor notoriedad en la política neuquina entre estas dos figuras, la de Kopman y la de Figueroa. Vamos a hablar además con Valeria Todero, que es la presidenta del ARI, es la titular de la coalición cívica ARI en Neuquén, también de cara a estas elecciones. Porque claro, en ese espacio que uno puede decir Juntos por el Cambio, sigue siendo Juntos por el Cambio en la provincia de Neuquén cuando se están observando, digamos, estos posicionamientos en un sentido o en otro, con algunos actores que se han ido, por ejemplo, de Juntos, el caso de Guía, por ejemplo, que ha asaltado al sector que conduce a nivel nacional Milei. Bueno, está con nosotros Valeria Todero. Gracias por aceptar el convite, Valeria. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cuántos son los toderos que se dedican a la política, Valeria? ¿Dos nada más? Dos. ¿Sí? Y Dos, están dos. bien repartidos, uno en cada espacio, Sí, ¿no? sí, bien enfrentados. Sí. Pero por suerte solamente en la política. Ah, bueno. Y cuando se acercan las fiestas así de fin de año y se reúnen, las reuniones familiares, ¿se discute de política? No se No, discute, es tema prohibido ese. no sé si está prohibido, pero entendemos que está bueno poder encontrarse las familias desde otro lugar y no de ese ámbito de discusión que sabemos que obviamente han surgido, no hubo buenos resultados, así que
los evitamos, no es que están prohibidos, Bueno, los evitamos. aclaro esto, ¿no? Valeria es hermana de Pablo Todero, que es el referente de ANSES aquí en la provincia de Neuquén. Por eso la chanza esta respecto de las pertenencias a un sector o a otro de la política. Bueno, ¿qué está pasando en Juntos por el Cambio? No existe más Juntos por el Cambio en Neuquén, ¿no? Bueno, que me la dejas a mí así, pregúntenle a... Bueno, pregúntenle a Marcelo, que fue el primero en tomar una decisión. Te cambio la pregunta entonces. En las elecciones que vienen, Sí. ¿vamos a encontrar la boleta de Juntos por el Cambio? Yo todavía tengo esperanzas que sí. Quiero creer que se pueda llegar a dar. No es imposible, pero obviamente el panorama es complejo. Se han tomado decisiones que la gente ya ha escuchado. Y bueno, hay que ver si esas decisiones que se tomaron se van a mantener firmes y se abran los caminos, o se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Para que Juntos por el Cambio esté en Neuquén. La verdad que es grave pensar que por segundo año consecutivo Juntos por el Cambio en Neuquén no esté, ¿no? Pero bueno, no depende únicamente de la coalición cívica que esto se dé. ¿El ARI también se desgrana con la salida de Guía? No. Carlos Eguía tomó una decisión personal. Nosotros tenemos una buena relación. Esto ha sido únicamente personal. Él consideró que se sentía más cómodo en ese espacio y tomó esta decisión también, ¿no? Pero el diálogo con Carlos existe, digamos, en los buenos términos, pero la coalición cívica sigue igual de firme. ¿Qué crees que es más Por conveniente? suerte nadie es imprescindible. Claro. ¿Qué crees que es conveniente, digamos, o qué es lo más atractivo, en todo caso, desde tu mirada y analizando el escenario político que se viene? ¿Un esquema de atomización, de fragmentación del espectro político o la polarización? Yo creo que lo mejor sería, independientemente de los términos, si se polariza o no se polariza, lo mejor sería que confluyan las partes de acuerdo a los principios y valores que alguna vez se asumieron, ¿no? Yo creo que yo apunto mucho a esto de lo que es la responsabilidad política cuando uno está en los espacios. Las palabras que emiten tienen que entender que tienen un peso, la gente se referencia con ese peso, y me parece que lo mejor que puede pasar para la gente es encontrar digamos, espacios que sientan que están representando, digamos, sus ideas, independientemente si eso marca o no una polarización. Pero me parece que espacios reales de discusión es lo que termina valiendo. La coalición cívica ARI, ¿a quién va a llevar entonces en la fórmula? A Cervi. Vamos a llevar de candidato a gobernador a Pablo Cervi, porque creemos que es parte de esto que te estoy Ahí no hay planteando. modificaciones, digo, no hay modificaciones, se mantiene esto, aun cuando no sabemos la fecha de las elecciones, ¿no? ¿Modificación respecto a qué decís? No, de esa estructura de candidaturas, quiero decir, y nóminas de diputados y ese tipo de cosas. Por ahora estamos trabajando, obviamente seguimos escuchando y buscando consensos que se identifiquen, insisto, en lo que nosotros queremos construir y darle y presentar a la gente. Eso implica que la mesa de diálogo está abierta. Hoy dimos la noticia que la coalición cívica va a trabajar junto con Pablo como candidato a gobernador. Si se puede seguir trabajando con otros actores para hacer una idea aún más sólida de la que ya tenemos nosotros, o que se identifiquen con la idea de proyecto que tenemos, se ampliará. Y si no, seguirá este mismo camino, pero la idea de escuchar está. ¿Y puede haber caminos distintos en el escenario provincial del local? Entiendo que no. Hoy la UCR tiene por convención la proclamación de sus candidatos, ¿no? En el caso de Pablo
Servi fue proclamado como candidato a gobernador y en el caso de Juan Peláez, candidato a intendente. Entiendo que esto es lo que se va a sostener. Sí, ¿y cómo se convive, por ejemplo, hablando de Juan Peláez, que es candidato para el 23 en la ciudad de Neuquén, y esa convocatoria así tan amplia en donde uno puede decir, pero ¿y cómo hacen estos sectores que uno visualiza que son antagónicos? Porque hay sectores del PJ, sectores de Juntos por el Cambio, conviviendo detrás de una misma candidatura. ¿Se da eso en lo local? ¿No se da en lo provincial? ¿No se da tampoco en lo nacional? ¿Cómo se explica eso? Yo creo que quizás la mayor explicación la tienen que dar los sectores que eligen un candidato que está por afuera digamos, de su mira, ¿no? Yo obviamente celebro que determinados partidos consideren, en este caso, como me planteás, a Juan Peláez como un candidato ideal para que los represente, pero entiendo que la respuesta se la tienen que dar los sectores a su gente de por qué eligen un candidato o por qué no se generó un candidato en su propio sector. Yo creo que eso se puede trasladar a cualquier instancia de la gobernación también. Es decir, lo que hay que poner en miras es que se ve un buen candidato, y eso es algo positivo. ¿Y esto en la legislatura cómo repercute? No sé, decís que repercute. No sé, pregunto. No creo que tome diferencia. El trabajo legislativo mantiene su curso eh, con sectores bien definidos en cada banca y obviamente sucede que está esta cuestión de estar escuchando constantemente cuando se van acercando estos armados políticos, pero a la hora al menos por lo que yo entiendo, a la hora de llevar adelante los trabajos y los proyectos, no se ve afectado. ¿No es una caja de resonancia ese? No, ¿no? La verdad que me gustaría que fuera como un poco más, ¿no? Más Que resuene más, picante, sí. que se escuche un poco más. Lamentablemente está como instalado una forma de trabajo donde no se puede avanzar mucho, ¿no? Lamentablemente, me gustaría que se replicara un poco más lo que sucede afuera. ¿Cómo, volviendo al terreno de los liderazgos y de los espacios políticos con identidad propia, ¿cómo hay espacio en la provincia de Neuquén para agrupaciones políticas que no necesariamente tengan una referencia personalísima para, para conducir esos espacios? Digo, la política argentina siempre estuvo signada por los personalismos. No es de ahora ni del siglo pasado, es de antes todavía. Sarmiento, Rosa, Roca, Urquiza, Irigoyen, digamos, Perón, Balbín, Alfonsín, digo, Menem. Digo, vos transitas, digamos, toda la historia democrática de la Argentina, los personalismos han marcado buena parte de esa trayectoria. Neuquén no ha sido la excepción. Los APAC han marcado a fuego, digamos, una hegemonía también. Hoy, ¿cómo ves esa preeminencia de los personalismos en la política? ¿Hay lugar para los espacios políticos que no tienen así una figura convocante, pero que convoque multitudes? ¿Hay lugar para esos espacios políticos? ¿Cómo lo ves? Lo que pasa es que me parece que esta cuestión de siempre tener un referente tiene que ver también con esta idea que... No digo que los avale, porque creo que pierden las ideas cuando estamos hablando de personalismo, pero bueno, es lo que hay también, ¿no? Sí, pero creo que tiene esta cuestión de tendencia como seres humanos de siempre estar buscando un líder, ¿no? De referencia. Lamentablemente a veces no son buenos líderes, se lideran espacios con esta cuestión de personalismos que no son positivos a mi entender, pero que bueno, también está en ver cuánto uno puede generar para que eso no se dé.
yo creo que es difícil que existan espacios sin estos personalismos y creo que un poco también lo sufrió Juntos por el Cambio, ¿no? Con la muerte de Pecci. Y sí, porque Pecci lideraba un espacio y su ausencia obviamente generó como una pérdida de norte. Y bueno, pero me parece que lo que es más valioso aún es poder seguir intentando estar unidos y buscar y transitar ese momento. Por eso yo creo que es importante. Y un poco esta coalición que hoy estamos armando con Pablo tiene que ver con esto de hacernos cargos de esta transición. Somos conscientes de que no ha surgido un líder natural del espacio de la Alianza de Juntos por el Cambio, pero nos hacemos cargo de esa transición y le damos pelea a pesar de, y creo que es una respuesta a tu pregunta, si se puede, y creo que nosotros estamos como representando esto, ¿no? Y tomamos esta responsabilidad de lo que significa estar en medio de una transición y seguir remándola, y no hacerla fácil y correrse. ¿Cómo ves esta discusión que se da en el sentido que presentando candidatos propios sos funcional a un sector, aliándote con la oposición del oficialismo, sos funcional a otro sector? Esa discusión, ¿cómo se madura dentro del espacio de Juntos por el Cambio? ¿Cómo se ha dividido las aguas? ¿Cómo están ahí? ¿Vos te referís específicamente a haber puesto en figura a un candidato del MPN? Bueno, obviamente, e hilando con lo que te venía diciendo, uno por lo menos... Digo, ¿cómo se sale de esa conceptualización, ¿no? Que si te presentas con candidatos propios, en este caso Pablo Cervi, está siendo funcional a un esquema en donde lo que se pretende, digamos, es abrir el abanico. Si te inclinas por la figura, como ha hecho algún sector dentro del espacio de Juntos por el Cambio, por la de Rolo Figueroa, está siendo funcional a ese otro espacio. ¿Cómo se sale de eso? Digamos, ¿cómo se argumenta para que no caiga rápidamente esa tipificación, esa conceptualización de la actitud? Yo creo que respecto de Pablo no se da esa situación. Sí, obviamente se da respecto del candidato que el PRO decidió acompañar. Claro. Y la verdad que la explicación la tiene que dar el PRO. Sí. ¿Cómo podría lograr correr de...? Valeria, ¿y la tiene que dar el PRO a nivel local o la tiene que dar el PRO, digamos, en toda su expresión, porque también es una indicación que supera la geografía provincial? ¿Qué dato tienen ustedes? Bueno, obviamente el PRO nacional está al tanto de toda esta situación, como también lo están todos los dirigentes nacionales de cada uno de los partidos que constituyen Juntos por el Cambio. Entiendo que la voz en Neuquén es Marcelo Bermúdez y será él si quiere hablar de este tema y cómo resolver y explicarle a la ciudadanía qué significa ir como colectora de un candidato del MPN que en definitiva no está haciendo ni más ni menos que jugar la interna, pero por afuera, ¿no? Eso los descolocó, ¿no? Desde el principio, ¿no? Cuando se supo de esa información, ¿no? Teníamos conocimiento de que se estaba esperando determinadas decisiones y sabíamos que podía llegar a darse este esquema, ¿no? ¿Qué idea de provincia tienen ustedes desde la coalición cívica? ¿Qué idea? Sí. Bueno, yo... Porque vos hablás con cualquiera que está en la estructura de gobierno, te dice, no, vienen por vaca muerta. Cualquiera que se ponga enfrente, ¿no? Sea Figueroa, sea Juntos por el Cambio, sea al frente de todo, no. Vienen por vaca muerta. ¿Qué idea tienen desde ese espacio político que representás respecto de lo que se debe hacer en Neuquén? Primero, pensar de que el concepto de vienen por vaca muerta es mirarlo desde el lado propositivo, ¿no? Bueno, que vengan por vaca muerta y se haga algo realmente productivo, porque sabemos que
que Vaca Muerta para la Argentina hoy está significando muchísimo, si no, hasta no sé si el salvataje mismo de la situación en la que se encuentra Argentina. Pero Neuquén no es solamente Vaca Muerta, Neuquén es un montón más, y la visión que nosotros tenemos como partido y de hecho la gestión que ha llevado adelante nuestra legisladora Karina Montesinos ha sido enfocarse en la gente. Y yo creo que de ahí es donde no hay que correrse. Independientemente de las áreas de producción que se tenga, independientemente de... Yo creo que hay que escuchar a la gente, que hay que estar presente y, y estar en la realidad, ¿no? Porque uno puede pensar qué hacer o qué no hacer, pero si vos no estás consciente de la realidad y de lo que sucede, y a esto voy en entender de que es básico pensar en una buena gestión y esta buena gestión se traduce en ser eficaz, ¿no? Y para ser eficaz hay que tener un panorama de cuál es la situación real de la provincia, porque quienes estamos de este lado no podemos entender algunas cosas, pero no saber en profundidad cuál es la realidad de la provincia. Lo vemos reflejado en los trabajos legislativos cuando incansablemente se hacen pedidos de informe y no hay una respuesta a determinadas cosas, ¿no? Pedidos de informe que tienen que ver de todo tipo, de diferentes situaciones. Entonces, creo que ese es el eje, entender de que uno tiene que hacer una gestión eficaz desde el conocimiento real de las cosas. Pasa que seguimos inaugurando canchitas de fútbol y vos decís, ajá, y bueno, y los chicos de deporte es lo más, está re bueno, es un espacio de contención, es indiscutible. Ahora, ¿qué pasa si el chico te lastima en esa espectacular canchita de fútbol? No tenés ambulancia porque la ambulancia no está en estado porque no tienen nafta para conducir, vas al hospital y el tomógrafo no anda o no se puede sacar una placa o no hay material. O sea, entonces parece que la mirada hoy está puesta al revés y esto es lo que nosotros queremos cambiar, ¿no? Atender las cosas reales que le da la respuesta a la gente. Es una tarea titánica. Hasta ahora, mira, vencer al MPN, ¿no? Es la estructura político-partidaria más exitosa en la historia democrática de la Argentina. Ha conservado el poder desde que Neuquén es provincia. El próximo gobierno probablemente sea un gobierno del MPN, independientemente de cuál sea el candidato que gane, ¿no? ¿Sería un nuevo triunfo, en todo caso, de esa misma fuerza política? ¿Cómo lo ves? A ver, uno hasta llegado el momento no va a querer creer de que eso no es posible, y si estamos hoy acá dando batalla a esto y estamos convencidos de lo que estamos haciendo, queremos creer que vamos a poder hacer este cambio, que sin duda, y como vos decís, tarea titánica también es entender que si mañana se logra estar en el gobierno va a ser realmente una tarea titánica, pero no imposible. Yo creo que con la transparencia de la información va a ser algo fundamental. Pero sí, sin dudas ha tenido el gobierno más, como vos decís, con más tiempo, ¿no? En el poder. Y bueno, lo que pasa es que a veces te dicen, bueno, no, pero no son siempre los mismos. Sí, el partido político es siempre lo mismo. Cambian los jugadores y que están todos alineados en la misma línea de juego. Entonces, vos decís, queremos creer de que es posible, que ese cambio se va a dar en algún momento y esperemos que sea para el año que viene, ¿no? Valeria, gracias por estos minutos que nos diste. No, por favor, muy amable. Un gusto también el mío. Cuando volvamos, después de la pausa, vamos a estar charlando aquí en el piso con Gloria Ruiz. Gloria Ruiz es la jefa comunal de Plotier, es la compañera de fórmula de Figueroa. Vamos a seguir hablando de política y tenemos también parte de las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner hoy a propósito de una de las causas judiciales que la tiene en vilo, así como el planteo que ha hecho el Ministerio Público Fiscal, la formulación de cargos a los exfuncionarios de la provincia y otras personas implicadas en que es el mayor escándalo con el manejo de recursos de planes sociales en Neuquén. Después de la pausa.
Chao.